solo va a ser el temario, pero es importante porque necesito que lo tengan y eso me organiza a mí también para trabajar con ustedes. Entonces, voy a empezar con el primer parcial. Entonces, sería contenido, ¿no? O temas o temario. Temario de física elemental. Ahora la clase ya no se llama, es que realmente ustedes nunca se han llamado física aplicada. Eso quiero que lo sepan. La clase nunca se ha llamado física aplicada. Siempre se ha llamado física elemental. Para los chicos informática, a ellos sí se les aplicaba el código que les dije, a física aplicada. A ellos sí, pero ustedes no. Su clase era física elemental 3. Cuando estaban con ellos, era física elemental 3. Pero ahora pasan ustedes a física elemental 4. Solamente. Ese es el nombre. Es para que sepan dónde están paradas o dónde estamos ubicados. No queremos, imagínense que vamos a aprender bastante de física. Lo que es más importante, que es el nombre de la clase, no lo vamos a aprender bien, sería un colmo, ¿no? Entonces la clase es física elemental 4. Esa es la clase, física elemental 4. ¿Ok? Entonces, voy a empezar con el temario. Obviamente estamos en el segundo módulo, ¿verdad? Solamente lo lleva a ciencias y humanidades, ¿verdad? Solamente segundo de ciencias y humanidades. Solo ustedes llevan esta clase. Segundo de ciencias y humanidades. Entonces, vamos a empezar con el temario. Vamos con el primer parcial. Voy con los temas del primer parcial aquí. Voy a colocar acá los temas del segundo parcial. Obviamente, primer y segundo. Este ya sería segundo módulo. Voy a colocar segundo módulo. Segundo módulo. Entonces, arrancamos. El primer tema, bueno, según aquí los libros, tengo 3 libros abiertos, ahí con mi piso. Y ahorita me dice, voy a empezar con ustedes a tocar el tema de trabajo y energía. Este es el primer tema con el que vamos a empezar. Vamos a empezar con el tema de trabajo y energía. ¿Ok? Nos vamos a enfocar más en el concepto de trabajo. Eso sí tienen que tenerlo presente. ¿Verdad? Vamos a ver en física elemental a qué le llama trabajo. Creo que hablar en ese tema lo han visto o no lo han visto ahora. Por eso es que con ustedes, porque así ustedes me ponían si el tema ya lo. Porque yo sepa, este tema no lo he dado. ¿Sati? ¿Ya he dado el tema? No, no lo ha dado. Este tema es facilito. Va a dar de esa manera, con temas accesibles. Pero la estoy explicando. Siguiente tema. Energía cinética. Segundo va a ser energía cinética. Energía cinética. El tercer tema, energía potencial. Energía cinética, siguiente tema, energía potencial. Ahí ya van 3 temas. Cada tema tiene su fórmula y no esperen como quien dice algo complicado. A veces lo digo, no esperen algo complicado, son ejercicios como quien dice fáciles. Son ejercicios fáciles, o sea, accesibles. No espero que, ya no quiero que se me crucen por eso. Luego vamos a cerrar con potencia. Potencia. Aquí voy a necesitar dar otros 2 temas. Potencia. Termodinámica no, porque ya lo vi. Ese tema ya lo vi a ustedes. O sea, termodinámica cuando les enseñé las temperaturas, Celsius, Kelvin. Ya miramos también expansión térmica lineal, expansión térmica de volumen, ya la miramos. Aquí hay un tema que hemos visto, que también lo vamos a ver, que se llama
gas ideal. Gas ideal. Solamente gas ideal. Pero aquí estoy viendo yo algo más. Esto es más complejo. Déjenme ubicarme bien. Sí, gas ideal sería. Gas ideal. Y ese gas ideal sería como quien dice el último tema del primer parcial. Esos son los temas. El segundo parcial. En el segundo parcial quiero ver, vamos a ver, si me da chance, 5, 6 temas, sería el sexto tema. En el segundo parcial vamos a ver. Ya. Y tengo un reto también mayor, chicos, que el libro que yo estoy utilizando no es el mismo libro que está utilizando Aarón. Entonces puede ser, si se conectara a uno de los chicos de Maná, puede ser que uno de estos temas que estoy colocando en pizarra ya lo hayan visto. ¿Me explico? Entonces, por eso voy a hacer la estructuración del temario a través de la videoconferencia, porque así tengo la opinión de ellos y me dicen qué temas no han visto. Y si hay alguno conectado que me pueda decir que ya miro ese tema, pues que me lo diga. Pero como sé que las únicas dos que están son las mismas de todas las demandas, entonces me quedo con la opinión de prosperidad. El tema que sigue es cantidad de calor. Cantidad de calor. 7. Falta el tema cantidad de calor un poquito amplio. Aquí dice de la termodinámica. Entonces vamos a ver eso. Primera ley de la termodinámica. Nosotros ya veíamos termodinámica, pero estamos ahora viendo solamente la primera ley. El libro no me habla más, entonces solamente la primera ley. Aparece aquí algo de electromagnetismo, pero solo me aparece algo de teoría. Y yo no puedo solamente explicar teoría, me interesa explicar algo de ejercicio. Entonces, como no hay ejercicio, entonces voy a pasar a otro libro que tengo por acá. Voy a continuar con, como también miramos presiones y miramos peso específico, gravedad específica, todo lo que tiene que ver con algunos fluidos. Entonces queda pendiente algo ahí que se llamaba o medición de la presión. Sería ese el tema, medición de la presión. Entonces sería, vamos a ver, como tema octavo, presión absoluta y manométrica. Presión absoluta y manométrica. Ojo con esto. Ustedes miraron el concepto de presión, sí, pero de presión hablando en área, fuerza entre áreas, eso fue. Pero ahora estamos viendo presiones ambientales, ¿ok? Que ya no tienen nada que ver a líquidos o a sustancias, ¿verdad? Sino que tiene que ver a presiones ambientales. De esa manera. Presión absoluta y manométrica. Luego, hay otro tema. Que este es importante y es uno de los más complicados que hay. La relación entre la presión y la elevación. Y la secuencia. Relación entre la presión y la elevación. Relación entre la presión y la elevación, de esa manera. Y aparece ahí unos ejercicios. Y eso es todo lo que hay en este libro que es importante. Eso es todo lo que hay en este libro que es importante.
Yo considero solamente eso sería. Entonces, este cuarto parcial solo es 2 temas para prueba y 2 temas para un examen. Y acá pueden añadir estos 3 temas para prueba, estos 3 temas para prueba y estos 2 temas para el examen. Pero ahí hay un tema más en caja ideal. Creo que no lo coloqué. Entonces ahorita voy a ver si lo coloco. Para ver si puedo aplicarlo. Y de repente el tema me da. Que se llamaba... Ah, no, ya está cantidad de calor. Vamos a explicar en el segundo. Entonces, si es parcial de acá, si el contenido está aquí, se hace corto, porque parece que como energía potencial se sacan rápido, o sea, son ejercicios que rápidamente los podemos entender. Entonces, pero este tema de gas ideal es ocupante, ¿verdad? Acá podemos tardarnos bastante tiempo, y como las clases solo son 2 en la semana, entonces creo que tampoco me conviene a mí estar poniendo mucho tema. Entonces creo que lo voy a dejar así. 5 aquí, porque estos temas de acá son fáciles, y 4 acá, porque estos son difíciles. Entonces vamos a hacer de esa manera, creo que así vamos a trabajar. Entonces me toca, los libros son, este es uno de los libros que vamos a usar, Física 2, que hay temas de Física 4. Realmente quiero que sepan que en las bibliotecas o en las librerías no tienen un libro específico de Física 4, ni de Física 3, solo tienen un libro de Física 1 y de Física 2. Es para que entiendan esa parte, solo hay libros de Física 1 y Física 2. ¿Qué significa? Significa que entonces a nosotros nos toca, como quien dice, jugárnosla de una manera en la que podamos dar la mayoría de temas en concepto de 2 años. ¿Por qué en concepto de 2 años? Porque ustedes llevan en primero de bachillerato Física 1 y Física 2. Entonces, Física 3 y Física 4 es lo que no se terminó de dar de esas clases en este año, ¿verdad? Entonces, automáticamente ustedes miran literalmente todo el libro de física, ¿verdad? Solo que dividido en 4 etapas. Humanidades sí logra ver toda la física, solo que en 4 etapas. En cambio, los de informática solo alcanzan a ver el 75% del libro, aunque ustedes sí lo miran el 100%. De esa manera. Los que estudian contabilidad y comercio solo miran el 50% del libro. No miran el 75% ni el 100%. ¿Qué más tienen que saber? Bueno, que yo mañana voy a empezar con el tema, empezar a hablar sobre el tema y el trabajo, y si no alcanzo a explicar el ejercicio va a quedar una tarea de investigación, porque siempre tenemos que hacer una tarea. Entonces voy a mandarles una foto de esto para que lo tengan presente. No sé si tienen alguna pregunta. Las políticas de trabajo no van a ser siempre las mismas forma de trabajar. Siempre voy a estar dejando las tareas entre viernes y sábado. Siempre me las tienen que entregar antes o durante todo el día de martes. Y a mi correo electrónico. Y nada más. Es todo. Repito, por hoy yo solo quiero dar esto porque cada que se conectara un muchacho de Maná y me dijera, profe, no es más porque ya lo miramos nosotros, ¿verdad? Pero como no se contó nadie, nosotros tenemos que empezar, entonces vamos a dar por hecho de que esos son los temas que se van a dar. Si ya lo miró, pues es una ventaja, porque ya lo miró. Y si no lo ha visto, pues también tiene otra ventaja, porque va a aprender algo nuevo, va a avanzar en su conocimiento, ¿verdad? Entonces esa era la intención. No me hubiera tardado mucho, ¿verdad? Si yo ya hubiese puesto los temas, pero tenía que hacerlo porque física elemental no he podido dar los temas en secuencia, ¿verdad? Se debe a lo que toca academia. Pero una vez habiendo agrupado estos temas más que tienen el módulo, hemos visto el libro completo, solo que no en el orden que daba el libro, ¿verdad? Eso sí quiero que lo sepan. ¿Alguna pregunta? ¿Sabri, tiene alguna pregunta ahí? No, profe, está bueno ahí. Bueno, entonces mañana vamos a arrancar, vamos a quedar hasta ahí, ¿ok? Bueno, vamos a empezar ya la videoconferencia. El tema es trabajo de energía, que voy a empezar con cierta teoría. Trabajo y energía.
son dos temas, ¿ok? Ahí hay dos temas, ¿verdad? Entonces, primeramente, nos vamos a decantar, o vamos a ir al concepto de lo que es trabajo. Vamos a definir primeramente lo que es trabajo. Entonces, dice que el concepto de trabajo que se tiene es muy diferente de la definición de trabajo desde el punto de vista de la física. Es decir, no coincide con el significado físico de esa palabra. Ok, empieza aquí el libro o el autor a mencionar que lo que nosotros conocemos de trabajo en física elemental es diferente. Entonces, pues, en la vida nosotros le llamamos trabajo a ir a un lugar, ejercer una fuerza laboral. Pero una fuerza laboral es muy diversa. Una fuerza laboral puede ser estar sentado en una oficina, escribiendo en una computadora todo el día y por eso te pagan. Atender personas, o de repente practicar un deporte. Hay quienes tienen de trabajo ser youtuber, están transmitiendo desde una computadora. Entonces, el término trabajo lo hemos empleado para muchas actividades, pero la física en específico, la física elemental, tiene un concepto puntual de lo que es trabajo. Cuando digo puntual, es que de todas las actividades que nosotros hacemos, califica cuál de ellas es verdaderamente en física elemental considerado como un punto de trabajo. Entonces, si para nosotros el trabajo es realizar una actividad que por la cual nos reembolsa un efectivo, en física elemental el concepto de trabajo es mover un objeto que tiene un peso de un punto a otro. Ese es el concepto de trabajo. Tenemos un objeto que tiene un peso, bueno, entonces movemos ese objeto de donde está ubicado a otro punto. Y a ese fenómeno, el fenómeno de trasladar un objeto pesado de un lugar a otro, a eso le llamamos trabajo. Ustedes saben que un objeto por sí solo, si es pesado, no se puede mover, porque los objetos no tienen vida. Entonces, por esa razón, ellos no se pueden mover. Entonces, ocupan de una fuerza externa para hacer que ese objeto, ese peso, se pueda desplazar lo que nosotros queramos que se desplace. Entonces, para ello ocurren muchas cosas. Una de ellas es que la fuerza que se le aplica a ese objeto debe de ser mayor que lo que el objeto pesa, para que el objeto se pueda mover. Entonces, es una condición que se aplica. Si el objeto posee un peso mayor que la fuerza que yo estoy aplicando, el objeto no se va a mover. Entonces, esas son condiciones que se aplican en el mundo del trabajo, ¿verdad? En el mundo del trabajo, según la definición de la física elemental. Entonces vamos a definir lo que es trabajo. Dice, en física, para que se realice un trabajo, o en la física, para que se realice un trabajo, para que se realice un trabajo sobre un cuerpo, es necesario que este cuerpo se desplace, es necesario que este cuerpo se desplace en la dirección de la fuerza que actúa sobre él. En la dirección de la fuerza que actúa sobre él. Dirección de la fuerza que actúa sobre él. O en la dirección de una componente de esta fuerza. O en la dirección de una componente de esta fuerza. De una componente de esta fuerza.
Ahí está. Entonces, permítame, chicos. Bueno, entonces, esa es la definición de lo que es el concepto de trabajo. Entonces, miren qué fenómeno. Yo puedo tener un objeto pesado. Hey. Entonces, pues, volviendo con el tema, yo puedo levantar un objeto, andarlo por el aire y volverlo a colocar donde lo tenía. Si yo hago ese movimiento, no estoy aplicando trabajo. Ustedes me van a decir, profe, pero lo movió, lo cargó. Sí, pero la definición es que de donde estaba lo he colocado en otro punto distinto, no en el mismo donde se encontraba. Entonces, eso es concepto de trabajo y esa es una de las condiciones donde ustedes de repente se pueden confundir. Si yo tengo una piedra, la levanto, en el aire, hago maromas con ella y la vuelvo a colocar en el mismo punto, no he aplicado trabajo. Y la puedo andar por horas y puedo dar este movimiento hasta cansarme, pues, porque todo cansa. Y lo coloco de vuelta en el mismo lugar, no hice ningún trabajo. Entonces, eso tienen que tenerlo en consideración. Entonces, eso es, aquí está la explicación de lo que se define como trabajo, ¿verdad? Pero ahora vamos a colocar una definición más puntual, una definición de trabajo. Una definición de trabajo. Dice que es una cantidad escalar. Esta vamos a abreviar. Dice, es una cantidad escalar. Es una cantidad escalar igual al producto de las magnitudes. Igual al producto de las magnitudes del desplazamiento y de las componentes de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Lo que les acabo de decir es una pregunta que yo voy a colocar en el verdadero y falso. Si yo muevo un objeto y lo coloco en el mismo lugar donde estaba, ¿apliqué o no apliqué un trabajo? No apliqué un trabajo, ¿verdad? Eso voy a preguntar. Y de las componentes de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Ok, esta es, como que dice, la definición puntual, ¿verdad? La definición como que dice del libro. Pero la explicación más práctica es que está en verde, ¿verdad? Y aquí vienen las condiciones, que esto es importante. Esto es muy importante, lo vamos a escribir. Para que se realice un trabajo, esto también me interesa, para que se realice un trabajo, han de cumplirse tres requisitos. Han de cumplirse con ese tres requisitos. Okay. Con uno de ellos que no se cumpla, no hay un trabajo. Entonces son los requisitos para que se aplique lo que es el concepto de un trabajo. La primera,
Debe haber una fuerza aplicada. Claro, si no hay una fuerza, no se va a poder mover el objeto. Ahora estamos claros. Debe haber una fuerza aplicada. Obviamente, entonces ya desde ahí, usted vaya chequeando que la fórmula va a llevar fuerza. ¿Ok? ¿Estamos claros? La fórmula va a llevar una fuerza. ¿Qué más deben saber? El número 2. Como son 3 condiciones. La fuerza, dice, la fuerza debe actuar a través de cierta distancia. A través de cierta distancia. Ok, ¿qué quiere decir? Que mientras el objeto se va moviendo, yo estoy aplicando la fuerza a través de cierta distancia. Ok, y dice algo más. Cierta distancia llamada desplazamiento. Ok, ¿qué significa esto? Que como vamos a desplazar el objeto, ¿en dónde lo vamos a desplazar? En el eje X, ¿verdad? El objeto se va a mover en el eje X. Entonces la distancia la vamos a llamar X. O como cuando estamos viendo movimiento rectilíneo uniforme el año pasado. Entonces, la segunda letra de la fórmula es X, que se va a llamar distancia o desplazamiento, que es lo mismo. Y la tercera condición dice, la fuerza debe tener una componente. Esto es muy importante, ya les explico por qué. Debe tener una componente a lo largo del desplazamiento. A lo largo del desplazamiento. Ok, ¿qué significa esto? Lo que va a tener es un sentido o una dirección. En pocas palabras, tiene que tener un sentido o dirección. ¿Ok? Sentido o dirección. Esto es muy importante. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque asumamos que yo tengo una caja en el piso. Entonces, como dice que realizar un trabajo es agarrar una fuerza al objeto y que el objeto se mueva, entonces yo voy a empezar a aplicar una fuerza hacia abajo. ¿Se va a mover el objeto hacia el frente? Si yo aplico una fuerza completamente hacia abajo. No, más bien la caja se va a achicharrar, pero nunca se va a mover de ese punto. Entonces ahí yo no estoy aplicando un correcto sentido de lo que es la fuerza. Entonces, si yo tengo el objeto acá, yo voy a aplicar una fuerza, vean mi puño, yo voy a aplicar una fuerza así, para mover este objeto para acá, donde yo he aplicado la fuerza. De esa manera el objeto se movería. Entonces, a eso le damos sentido. La fuerza y la distancia. Entonces, las tres cosas juntas forman lo que conocemos como trabajo. Ahorita de energía no estamos hablando nada, ¿va? Ahí dice trabajo de energía, pero realmente el tema solamente es trabajo. Se lo digo con tiempo. Ahí solo estamos hablando de lo que es trabajo, nada más. Entonces, ahorita les mando ya lo que es la imagen para que podamos entender. Y ahora ya vamos a, como que dice, publicar la fórmula. Ahora vamos a publicar lo que es la fórmula del tema. Hay dos fórmulas. Ambas fórmulas son especiales. Entonces yo voy a publicar las fórmulas y voy a publicar las magnitudes. ¿Ok? Para que ya tengamos lo que es definido, la herramienta, ¿sí? El armamento, el feeling de lo que es el contenido del pequeño capítulo. Estos temas son asequibles, son temas fáciles, donde con una multiplicación o una división ya tenemos hecho lo que es el ejercicio. Así de sencillo. Entonces vamos a colocar ahí fórmula del trabajo. Fórmula de trabajo. Digo porque, ojo con el tipo de fórmula. Solo son dos fórmulas. Fórmulas de trabajo. Obviamente, vamos a identificarlas y la voy a enumerar. Ambas son fórmulas de trabajo. Para empezar,
vamos a utilizar una letra T en carta, pero déjenme ver bien la fórmula, que quiero ver si soy capaz de decirme cómo se llama esa letra. No me lo dice. Bueno, no me lo dice. Bueno, entonces, voy a empezar. La número 1. Si el movimiento, o sea, si el sentido, si el movimiento aplicado es horizontal, cuando digo horizontal me refiero a esto, ¿verdad? En el eje X, ¿verdad? Me refiero a eje X, ¿verdad? ¿Ok? Si el movimiento aplicado es horizontal, la fórmula que vamos a aplicar es la siguiente. Trabajo, pero vean cómo es la letra de trabajo. Es primero un puntito, luego una pequeña ola, y luego una línea hacia abajo. ¿Ok? Esa es la letra. Trabajo es igual a la fuerza en el eje X por la distancia, ¿verdad? Y esta sería la fórmula. ¿Ok? Después vamos a sacar el listado de las magnitudes. Ese sería si el movimiento aplicado es horizontal. Ok. También un motor, el motor de una grúa, puede aplicar un trabajo. Lo puede aplicar de manera vertical. ¿Cómo así? De repente tenemos aquí una boya que es pesada. Y lo que hacemos es, con un motor y con una cadena, levantar la boya y colocarla en esta parte de arriba. Pues aplicó un trabajo, desplazó el objeto de un punto a otro punto, el objeto tenía un peso y aplicó una fuerza para poderlo levantar. Entonces también existen movimientos de manera vertical. Entonces voy a colocarlo. Si el movimiento aplicado es vertical, ¿qué significa? Me refiero a este movimiento. ¿Ok? El movimiento es vertical, o sea, eje Y, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar la misma fórmula, solo que en el eje Y. Entonces vean de vuelta el símbolo, el puntito y la ola, y luego una línea para abajo. Igual, fuerza en Y por la distancia. En este caso, la distancia no se va a llamar X, sino que se va a llamar altura. Entonces vamos a utilizar la letra Y. ¿Ok? Ahí está. Y la última, que considero yo que de repente del temita va a ser un poquito complicado, es si el movimiento aplicado tiene un ángulo. Tiene un ángulo. ¿Ok? ¿Qué significa con que tiene un ángulo? Me refiero a que está el objeto acá y nosotros estamos aplicando una fuerza para allá. Ni para arriba, ni para la derecha o izquierda, sino que estamos aplicando para ambos lugares. Entonces, con un ángulo. A eso me refiero con un ángulo. Tenemos el suelo, este es el objeto, y estamos aplicando una fuerza así, con un ángulo. ¿Ok? Con un ángulo. Ese ángulo, que sería θ, siempre vamos a decir que el ángulo va a ser θ. Entonces, cuando es con un ángulo, ojo, ¿verdad? Porque la fórmula es diferente. La fórmula es trabajo es igual, en vez de decir fuerza de X o fuerza de Y, dice fuerza por coseno del ángulo por la distancia, que puede ser distancia o que puede ser altura. Entonces, esa sería la fórmula. Fuerza por coseno de θ, que es el ángulo, por distancia. De esta manera. Entonces,
siempre en este tema vamos a manejar la simbología y los dos sistemas, ¿verdad? Entonces voy con la simbología. No, aquí mismo voy. Sí, simbología, voy a escribir la palabra simbología. Ok, entonces, como son dos sistemas, sistema internacional y sistema inglés, entonces quiero que pongan atención, va. Entonces tenemos aquí la unidad, sistema internacional y sistema inglés. Ok, esta letra, la letra T, me ofrece una letra en carta, significa trabajo. En el sistema internacional, el trabajo se mide en Joule. Joule. Vamos a ver si lo confirmo. El trabajo se mide en Joule. Escribe solo la letra J, que significa joule, joule, joule. Y en el sistema inglés, pues significa libras por pie. Libras por pie. Vamos a hacer un ejercicio en inglés. Si Diego puede estar amable de ponerlo en inglés. Libras por pie. Correcto, así es. No tiene ninguna magnitud. Entonces, la siguiente, pues es la fuerza. La fuerza, ya sea en X o en Y. Pues usted ya sabe que eso es fuerza. Eso es fuerza. Y se mide aquí en Newton y aquí se mide en libras. Me falta algo más. Me falta algo más. Y me falta la distancia. ¿Verdad? La distancia. Que puede ser X o que puede ser Y. Sería distancia o altura. ¿Va? O altura. La mayoría de movimientos se hacen en X. Entonces son distancias. Normalmente X. Que en el internacional se mide en metros y en el inglés se mide en pies. ¿Va? De esa manera. Y hay unas unidades de conversión. Unidades de conversión que tienen que tenerlas muy en cuenta. Entonces, unidades de conversión. En la unidad de conversión tenemos dos unidades. La primera dice, un joule es igual a 0.7376 libras pie. Y la otra dice que una libra pie es igual a 356 joule. ¿Verdad? Joule. De esa manera. Joule, joule con L. Joule. Entonces, esas son las magnitudes. Y son las unidades de conversión. Entonces aquí van las fórmulas. Obviamente no voy a dejar ejercicios, pues porque no he explicado, ¿va? Pero siempre voy a dejar una tarea en física. Ahí se van a dar cuenta qué tipo de tareas las voy a dejar. Todas las semanas tienen que tener tareas. Entonces, tengo que dejarles tareas. Y ahí va. De esa manera. Según el horario son las... Esta clase termina a las 9:10. Y tengo a las 9:05. Entonces, voy a dejar ahí la clase. Porque tengo aquí una comida y quiero ver si logro desayunar. No sé si en la imagen que les acabo de mandar pueden repasar, por favor. Y quiero ver si lo miran clarito. Si lo miran clarito. Me interesa que vean esa J. Joule. 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 Significa joule. Ahí se la estoy mandando, que era la que coloqué aquí.
Entonces, quiero que desde ya vayan visualizando, ¿va? Que las respuestas son en dos sistemas, sistema internacional y sistema inglés. Que las fórmulas son estas que están acá. Cuando haya un ángulo, se va a utilizar coseno. Cuando no hay ángulo, entonces se va a definir si es en el eje X o si es en el eje vertical. Es la misma vaina, la misma fórmula. Es y estas son las mismas fórmulas. Lo único que es horizontal y vertical. Pero cuando tiene un ángulo, cuando no va ni para arriba ni para la derecha, sino que va hacia un lado, aquí lo estoy explicando, hacia un lado, entonces se utiliza una función trigonométrica, que la miramos matemática, ¿no? Coseno. Entonces vamos a cerrar ahí. Estén pendientes que mañana o hoy en la noche les estoy dejando lo que es la tareita de esta clase de física elemental. ¿Ok? Algo que tengan que decir, alguien que active el micrófono, por lo menos para saber si están bien. No, nada. Ok. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar. Bendiciones. La próxima semana arrancamos ya fuertemente con ejercicios, ¿verdad? Fuerte con ejercicios. Le vamos a dar los 2 días duros. Solo del tema de trabajo. Y ahí va la cosa, en esa secuencia. Bendiciones.